Bueno, José Luis Orihuela, muchas gracias por habernos hecho un hueco en tu agenda. Siempre nos gusta dedicar parte de nuestro espacio no solo a podcast de entrevistas, sino también a charlar con autores, conocer a escritores muy pegados al mundo de la actualidad, muy pegados al mundo de la tecnología, al mundo digital. Y hoy estamos aquí contigo pues, para abordar estas grandes inquietudes que envuelven al mundo de la tecnología y sobre todo, aprovechando ya el título de tu libro, a las culturas digitales, ¿no? Pues muchas gracias por hacernos un hueco. Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación y un cordial saludo para la audiencia de News2You. Bueno, ¿cómo empieza, antes de que hablemos de tus obras, de tus estudios, de tus líneas de investigación, cómo empieza la historia de José Luis Orihuela? Bueno, yo nací en Córdoba, en Argentina, en el año 60 y realicé allí mis primeros estudios de periodismo en lo que se conoce ahora como Colegio Universitario de Periodismo en Córdoba, a donde sigo acudiendo casi cada año para impartir conferencias o seminarios para los estudiantes y para los profesores. En el 87 vine a Pamplona a hacer un curso de 6 meses y han pasado 35 años y ya desarrollé aquí mi vida académica, mi tesis doctoral, enfocada siempre en los impactos de las innovaciones tecnológicas sobre la comunicación. Ese ha sido mi foco académico, trabajando con diversas terminologías a lo largo del tiempo, pero me he centrado en intentar entender y explicar qué es lo que ocurre con la comunicación, el periodismo, la comunicación corporativa, la comunicación política, la ficción, el entretenimiento, cuando adoptamos socialmente nuevas herramientas de comunicación. ¿Por qué nace tu interés? ¿Cuándo nace esta vocación por un tema tan concreto, ¿no? Como es, en tu caso, lo que acabas de comentar? Cuando vine en el 87 a España, yo estaba en Argentina trabajando en un canal de televisión por cable que tenía, digamos, varias ofertas de programación y una de ellas era un canal de noticias. Y en ese momento la gran referencia sobre los canales de noticias de 24 horas era la CNN. Entonces me interesé en estudiar cómo una combinación de dos tecnologías, como fueron los satélites de distribución de televisión y las redes de cable, la conjunción de esas dos tecnologías permitió la existencia de canales temáticos de 24 horas. Específicamente estudié el modelo de CNN. Claro, a mediados de los 90 el interés por las tecnologías de la información se desplazó claramente desde el mundo de los satélites de telecomunicaciones. Yo estuve trabajando también para la Agencia Espacial Europea en España en la promoción del satélite Olympus. Digo, a mediados de los 90 el interés y la gran apuesta por las innovaciones tecnológicas se desplaza desde los satélites de telecomunicaciones a la red Internet, gracias a la popularización de los navegadores gráficos a partir del año 93. Y desde entonces me he enfocado fundamentalmente en Internet. O sea que de los satélites a Internet fue el camino hacia grandes rasgos, y dentro de Internet pues empecé trabajando acerca de la web, después la revolución de los blogs, que fue uno de mis libros, después Twitter, que fue otro libro, luego los impactos en el ámbito del periodismo, que fueron 2 libros, 80 claves sobre el futuro del periodismo y los medios después de Internet, y este último intenta una lectura transversal de los impactos culturales, no solamente en el ámbito periodístico, y no solamente de Internet, sino también de las otras 2 grandes tecnologías como son los dispositivos de acceso móvil y las redes sociales. Justo lo comentabas ahora, antes de que entremos en los trabajos que te ocupan actualmente, tus publicaciones más recientes. Hace más o menos 10 años, en torno a 2011, fue la publicación de Mundo Twitter, ¿verdad? Sí, en 2011 fue Mundo Twitter y fue 80 claves sobre el futuro del periodismo. Pues me parece que es un muy buen día, ¿no?, para hablar de Twitter. Recientemente la adquisición de Elon Musk y todo lo que se ha dicho, ya no solo acerca de la operación, sino también
de los puntos que ha atravesado la plataforma en cuanto a libertad de expresión, censuras y demás. Me gustaría saber, alguien que conoce el tema tan de cerca y que ha dedicado tiempo a estudiar Twitter, ¿qué opinas de todo esto que he comentado? Bueno, Twitter fue efectivamente objeto de un libro, Mundo Twitter, en el que intentaba eso, explicar la importancia de esta plataforma y ayudar a los que se iniciaban en ella, siempre desde un punto de vista de comunicación pública. Y claro, la visión actualizada en el último libro, que merece un capítulo, en Culturas Digitales hay un capítulo dedicado a Twitter, donde yo, digamos, refresco mi mirada sobre la plataforma, está teniendo estos días, yo creo que, o está viviendo estos días, una etapa que seguramente será una suerte de refundación de una plataforma que, a pesar de su larga historia, ha tenido bastantes dificultades para consolidarse, tanto desde el punto de vista empresarial como estrictamente comunicativo. No nos son extrañas las polémicas en torno al discurso de los haters, la invasión de los trolls, las cuentas fake, el fenómeno de las fake news, la penetración de Twitter y de otras plataformas sociales para operaciones de desestabilización o manipulación de consultas electorales. Entonces, esa gran metáfora o esa gran promesa de Twitter como plaza pública paulatinamente ha sido desmentida por la historia de la propia plataforma y se ha convertido en un lugar que, lejos de ser el espacio de la conversación, es un lugar en el que cada vez resulta más tóxico intentar conversar públicamente con otros usuarios. En este sentido, entiendo la bienvenida que ha dado Jack Dorsey, uno de los fundadores de la plataforma, a la adquisición realizada por Elon Musk, porque efectivamente puede ser la última gran oportunidad de Twitter de recuperar algunos de los elementos que lo definieron inicialmente como una plataforma conversacional. Ahora mismo es muy poco lo que podemos decir acerca del futuro de Twitter a partir de la compra de Elon Musk, son solamente especulaciones. Hay mucha incertidumbre que se irá despejando en la medida en que Elon Musk designe al nuevo director general de la compañía. Eso yo creo que va a dar señales bastante claras de hacia dónde quiere evolucionar. Creo que las primeras declaraciones que ha hecho Musk sobre sus intenciones son, bueno, muy en su estilo controvertido y excéntrico y provocador, pues son para tomar un poquito con pinzas, ¿no? De entrada hay algunas cosas que resultan contradictorias, como la apuesta por renovar la libertad de expresión en la plataforma y al mismo tiempo eliminar el anonimato. Las dos cosas son contradictorias porque en muchos países en los que los usuarios están sometidos a dictaduras, por ejemplo, el anonimato o las identidades de fantasía son la única forma de mantener un espacio de expresión abierta, como puede ser el caso de Cuba y tantos otros países, ¿no? En cuanto a los algoritmos abiertos, que es otro de los contenidos de sus primeras declaraciones, pues también resulta un poco difícil de asimilar o de creer, porque si tú compras, por ejemplo, la Coca-Cola por 40.000 millones de dólares, lo que no haces al día siguiente es revelar públicamente su fórmula. Y bueno, la fórmula secreta de una plataforma como Twitter es precisamente sus algoritmos. Y es un elemento muy codiciado, por supuesto, para sus grandes competidores en las otras redes. De modo que, más que algoritmos abiertos, yo sospecho que habrá algún sistema de mayor transparencia acerca de cómo los algoritmos gobiernan nuestra experiencia de la plataforma y también mayor control de los usuarios sobre sus propios datos, qué es lo que se puede hacer con los datos de los usuarios, si aceptamos o no que sean vendidos a terceras partes para seguir financiando la plataforma, o preferimos modelo de suscripción para conservar la propiedad de nuestros datos. Creo que hay algunas cosas que van a resultar claves en este periodo, por ejemplo, el nivel de transferencia de usuarios de Twitter hacia otras plataformas como Telegram. Otra clave yo creo que puede ser el establecimiento de una criptomoneda como un sistema de pago dentro de Twitter, porque esto puede suponer un gran impulso a las criptomonedas a nivel global. Esperamos desde hace muchos años servicios avanzados para los superusuarios a cambio de una suscripción o de una cuota anual. Y seguramente
veremos también un rediseño, una reformulación de la plataforma desde el punto de vista de los formatos. Me resulta bastante curioso que para expresar alguna de sus ideas acerca de la plataforma, Elon Musk, su nuevo dueño, haya tenido que recurrir a un texto capturado desde un dispositivo que permite la escritura de textos extensos, de modo que yo creo que los nuevos formatos, Twitter pasó de los 140 a los 280 caracteres, van a ser otra de las novedades que vamos a ver dentro de poco tiempo. Tengo finalmente una esperanza moderada en lo que pueda hacer Elon Musk con Twitter. Insisto que ahora mismo no lo sabemos, son solamente especulaciones. Y sospecho de que más que una operación comercial se trata de una operación política, seguramente en un sentido amplio de la palabra. ¿Cómo puede apoyar Twitter a las ideas que tenga Elon Musk acerca de la conversación en la sociedad abierta? Cómo puede apoyar a otras de sus empresas y de sus emprendimientos tecnológicos, como Tesla, SpaceX o Starlink. Cómo podría apoyar a su candidatura presidencial o a la de un personaje que él escoja, etc. Yo creo que el futuro está abierto y soy moderadamente optimista, Javier. Decías, José Luis, al principio de esta intervención en la que has hecho sobre Twitter, que poco a poco se ha ido viendo cómo lo que parecía la plaza del pueblo, el lugar de debate, pues se ha desmentido por la propia historia de la plataforma. Cuando uno observa la polarización que hay en Twitter, se pregunta cómo de diferente es la que existe en el día a día de la gente, en las elecciones, en las votaciones a partidos políticos, en el Parlamento, ¿no? en la calle, en los grandes temas de género, de ideología, de raza que nos atañen. Entonces uno piensa, ¿cuánto ha cambiado Twitter o si Twitter ha evolucionado en la misma medida que lo ha hecho la sociedad? ¿Vivimos ahora en una sociedad más polarizada y por eso se entiende que Twitter se haya convertido en un lugar casi de batalla intelectual que de diálogo? ¿O crees que estos son fenómenos distintos? Con las herramientas tecnológicas ocurren procesos muy interesantes de metamorfosis en la medida en que la sociedad las va adoptando. Como tú sabes, hay muchas innovaciones de Twitter que no fueron impulsadas por sus creadores, sino que fueron adopciones tomadas por sus usuarios. Por ejemplo, el concepto de @usuario para designar a los usuarios, o el propio concepto de hashtag, los retweets, fueron adopciones, adaptaciones realizadas por los propios usuarios para darle a la plataforma la utilidad o el estilo que pensaban que era más adecuado para ellos, ¿no? Suele ocurrir esto habitualmente, que plataformas o herramientas, para decirlo de modo más genérico, que tienen un diseño original, acaban siendo rediseñadas por sus usuarios, y a su vez esas plataformas rediseñadas por los usuarios contribuyen a modificar la sociedad y la cultura en la que están implantadas, ¿no? Este es el foco precisamente del libro Culturas Digitales, como cuando adoptamos una herramienta en el ámbito de la comunicación, esa adopción produce efectos de todo tipo, entre ellos específicamente culturales. Creo que Twitter es una herramienta que indudablemente beneficia las posiciones extremas. Twitter beneficia los extremos porque los discursos extremos son los que consiguen visibilidad y conversación. No es el discurso moderado, ponderado, razonado, argumentado, el que obtiene el mayor nivel de likes y de retweets, sino son normalmente las posiciones excéntricas, las posiciones radicales, los extremos. Lo hemos visto en el caso de COVID, lo estamos viendo en el caso de la invasión rusa de Ucrania y en muchísimas otras ocasiones a lo largo de la plataforma. Y esa polarización que se refleja en la plataforma por sus propias condiciones, por supuesto después es recogida por los medios de comunicación que la amplifican, y nos parece efectivamente que en nuestras sociedades estamos hiperpolarizados siempre entre extremos, y que es muy difícil alcanzar la verdad o las posiciones
razonables. El problema con esto es que desaparece la oportunidad fantástica de Twitter y de otras plataformas de redes sociales para convertirse en espacios conversacionales. Esa fue la gran metáfora y la gran promesa del manifiesto Cluttrain, cuando decía, analizando el impacto de Internet sobre la relación entre las empresas y sus públicos, los mercados son conversaciones. Bueno, lo que hemos visto y la experiencia cotidiana que tenemos cuando nos acercamos cada mañana a Twitter es que, lejos de ser un espacio conversacional, es un espacio en el que la gente llega los usuarios llegan con una predisposición al choque, que a veces produce hasta risa, ¿no? A veces alguien tuitea buenos días, ¿qué tal estáis? Y entonces empiezan a contestar, serán buenos días para ti, para nosotros son buenas noches, estamos todavía trabajando, lo que ocurre es que tú eres un capitalista blanco europeo, etcétera. Entonces, es muy distinto, por ejemplo, la actitud cuando la gente se acerca a Instagram, donde todo es un mundo de felicidad y un parque temático de la felicidad humana, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que van a ser difíciles de cambiar por Elon Musk o por quien fundamentalmente acabe gestionando la plataforma. Pero sí, se produce esa sinergia entre cómo adoptamos las plataformas y las herramientas tecnológicas y luego lo que esas herramientas nos hacen a nosotros. ¿Hacia dónde crees que se ha movido el debate conversacional? Precisamente ese punto de equilibrio entre creadores de contenido profesionales, conocidos y anónimos, que encuentran el foco, ¿no? de su diálogo, el que encuentran lo que más les sacia y encuentran su satisfacción en precisamente intercambiar ideas desde puntos de vista comprensivos o reflexivos. ¿Crees que... Perdona, te quería preguntar si crees que... Dos canales, Javier, para recuperarse. Una de ellas es el de las newsletters, que bien podríamos considerarlas como los nuevos blogs, y otros son los podcasts. Son dos espacios en los que se está recuperando ese contacto reposado, personal, subjetivo, entre autores o creadores que tienen cosas que decir, que las han pensado, que tratan de formularlas narrativamente de una manera atractiva para públicos que tienen poco tiempo, y que encuentran en esos espacios de paz y de calma, de reencuentro, de debate y de diálogo que se han perdido en las redes abiertas. Entonces me parece que por ahí hay claves bien interesantes que explican el renacer de las newsletters y de los podcasts como canales de comunicación en búsqueda de la conversación. ¿Y se te ocurre algún formato o alguna plataforma en la que esto suceda de manera bidireccional, donde haya un mayor grado de interacción por parte del usuario? Da la sensación de que como lector queda muy claro lo que te transmite quien escribe, pero no queda tan claro ese grado de libertad o ese grado de interacción cuando intentas contactar o demostrarle a la persona que te envía la newsletter lo que piensas, o a la persona que ha grabado el podcast lo que realmente te ha parecido. Parece que se queda un poco coja, ¿no? Esa parte de intentar crear debate, establecer contacto con el autor. La interactividad conversacional ha sido, como decíamos antes, una de las metáforas que utilizamos de forma más temprana para intentar explicar el potencial de la red Internet y el modo en que Internet cambiaba las relaciones entre los creadores de información y los consumidores. Mencioné el manifiesto Cluttrain, por ejemplo. Esta diferencia era la seña de identidad frente a los medios de comunicación de masas, que eran precisamente por su propia arquitectura unidireccionales y asimétricos, en los cuales las conversaciones estaban simuladas a través de los llamados de los oyentes a las emisoras de radio, o de las cartas de los lectores a los periódicos, o del público aplaudiendo en los programas en televisión. Lo que ocurrió con Internet y la metáfora de la conversación es que el límite de la metáfora de la conversación es la escala de la comunidad. Si tú puedes conversar con 10 personas, puedes conversar con 50, seguramente hasta con 100, pero cuando tu comunidad cambia de escala a 1000, 10.000, 100.000 o 1 millón de seguidores, de usuarios, etc.,
es literalmente imposible mantener la conversación, que como dice la etimología de la palabra en castellano, es interlocución familiar. Para que haya conversación, los interlocutores tienen que conocerse, tienen que respetarse, tienen que escucharse mutuamente. Y de esto no hay nada en las redes sociales. Me parece que están apareciendo espacios, como decimos recién, donde eso en alguna medida se recupera, como lo vemos en los entornos de mensajería instantánea, en entornos también como Telegram y en algunas redes sociales más focalizadas, como puede ser las conversaciones profesionales que mantenemos en LinkedIn, por ejemplo. Pero poco más. El cambio de escala hace imposible la literalidad de esa metáfora conversacional. Antes mencionabas a Jack Dorsey, es una historia apasionante la de Jack Dorsey, y es increíble su capacidad para crear proyectos y escalarlos, ¿no? A niveles inimaginables. Sin embargo, Jack Dorsey, en sus etapas intermitentes en Twitter, siempre intentó escalarla a ese ranking, ¿no? A ese top 2, a ese top 3, a ese número 1 de plataformas que acaparaban la atención de los usuarios. Sin embargo, sorprendentemente, Twitter nunca lo ha conseguido, ¿no? Siempre ha tenido alguien que le ganaba. En tu opinión, qué debería hacer Elon Musk o qué no hizo Jack Dorsey qué le faltó a Twitter para llegar a este ranking mundial de plataforma más utilizada? Hay varias razones que explican la evolución de Twitter y la evolución de Jack Dorsey dentro de Twitter. Una es que la sencillez de Twitter como plataforma es solamente aparente. Realmente es una plataforma muy compleja. Es muy difícil, ha sido históricamente muy difícil para los nuevos usuarios entender cómo podían interactuar con Twitter y qué pasaba una vez que se abrían una cuenta. Twitter tuvo que empezar a sugerir usuarios a los que seguir, porque claro, tú después de todo el buzz que había en torno a Twitter, te abrías una cuenta y lo que pasaba era absolutamente nada, porque no estabas siguiendo a nadie y nadie te seguía a ti, con lo cual todo ese buzz se quedaba en el vacío. Entonces Twitter comenzó a sugerir usuarios a los que seguir cuando se abrían nuevas cuentas. Entonces sugería artistas, futbolistas, medios de comunicación, etcétera, con los cuales tampoco era posible, por la razón de escala que decía recién, que el nuevo usuario pudiera tener algún tipo de interacción. Tampoco sabía muy bien qué tipo de cosas podía o no podía publicar en esa plataforma. La pregunta inicial era ¿qué estás haciendo? What are you doing? Y Twitter se llenó de gerundios. Y la pregunta después fue evolucionando hacia qué es lo que está ocurriendo, ¿no? What's happening? Los usuarios como testigos de los acontecimientos que hay a su alrededor. Entonces, una primera razón es la dificultad intrínseca de comunicación que supone una plataforma que tiene una limitación de caracteres, que inicialmente tenía una limitación también de formato, solamente a texto. Y esa dificultad que tienen todas las plataformas que llamamos sociales de construir alrededor una comunidad para que tu mensaje resulte finalmente recibido y sea valioso. Las contradicciones que asume o que sufre Jack Dorsey son comunes, yo creo que en buena medida a los fundadores de empresas tecnológicas, una vez que pierden el control de las empresas, porque necesitan sacarlas a bolsa para poder seguir escalando, para prestar un buen servicio. Recordemos en los inicios de Twitter, cada vez que se caía la plataforma y aparecía la ballenita, para prestar un buen servicio tú tienes que seguir escalando servidores, ancho de banda, ingenieros, sofisticando el algoritmo, etcétera, es decir, invirtiendo para una plataforma que durante muchos años no tuvo realmente ingresos. Entonces hubo que salir a bolsa. Al salir a bolsa, los fundadores de las compañías pierden el control sobre su compañía, encuentran en su consejo de administración personas que representan el interés de los inversores y no necesariamente su afán por convertir esto en la gran ágora virtual de nuestra cultura, sino sencillamente miembros del board que están pensando en qué hay de lo mío y cómo recupero mi inversión. Y eso hace muy difícil mantener el espíritu fundacional en las empresas cotizadas.
Bueno, hay quienes han visto en los últimos tweets de Jack Dorsey a propósito de la compra de Twitter su propio posicionamiento como postulándose para convertirse en el nuevo director general de la compañía, porque está, digamos, en sintonía completa con la compra y diciendo que, bueno, este puede ser la solución que Twitter necesitaba para convertirse en ese espacio de debate público que todos esperábamos. Entonces yo creo que dificultades asociadas a una plataforma que es solamente aparentemente simple, pero que es mucho más compleja de lo que parece. Segundo, las contradicciones que sufren los fundadores de las empresas tecnológicas cuando tienen que ampliar capital o salir a bolsa directamente, creo que pueden ser dos de estas claves. A Jack Dorsey muchas veces se le ha echado en cara que tuviera un papel como CEO en Square, que ahora, bueno, Block, ahora con el nuevo nombre de la compañía. Muchas veces se le ha dicho que era imposible que alguien pudiera estar al 100% o tuviera la capacidad suficiente de gestionar dos compañías del tamaño que son tanto Square como Twitter. ¿Tú hasta qué punto crees que esta crítica es justa? No creo que tenga mucho sentido. Son perfiles de emprendedores seriales y precisamente tienen la capacidad de tener altísima concentración en periodos breves de tiempo. Son personas muy creativas que a su vez están rodeadas de equipos que son capaces de ponerle patas a esas ideas. El propio Elon Musk estaría en la misma situación, promoviendo SpaceX, Starlink, Tesla, etc., ¿no? No creo que tenga el tiempo ni siquiera la capacidad necesaria para gestionar una plataforma de la envergadura de Twitter sin ver perjudicados sus otros negocios. Por eso te digo que me parece importante ver a quién va a designar como director general de la compañía para empezar a vislumbrar hacia dónde puede ir esto. Creo que estos personajes, que podríamos llamar sin ninguna duda geniales, como el caso de Steve Jobs, como el caso de Elon Musk, y en cierta forma también Jack Dorsey, un poquito también Mark Zuckerberg, se han caracterizado por tener ese tipo de mentalidad propia de un Da Vinci o de un Aristóteles, personajes que en su tiempo se ocuparon de una cantidad espectacular de actividades de ámbitos muy diversos, completamente panorámica y nada monográfico. Era la mentalidad con la que estos personajes se enfrentaron a su mundo. Me parece que estos emprendedores seriales tienen esto en su ADN, una especie de intranquilidad natural que les lleva sistemáticamente a estar impulsando nuevas cosas. También la vemos claramente en Mark Zuckerberg. Y desde luego esta operación no es ajena al lanzamiento del metaverso por parte de Mark Zuckerberg, una empresa que va muy por delante de Twitter en cantidad de usuarios y en volumen de negocio, ¿no? Entonces este golpe sobre la mesa de Elon Musk deja por algunos días o por algunas semanas lejos la amenaza que muchos sentían cuando Mark Zuckerberg anunció el metaverso. Se sentían controlados en su vida digital por este zar de las tecnologías, y ahora el malo al que toca castigar es a Elon Musk hasta que aparezca el siguiente multimillonario haciendo otra compra espectacular. Entonces me parece que esta es una condición, que esta es una característica habitual de este tipo de personajes, que no dirigen las compañías solos, sino que se rodean de gente muy talentosa. Los mejores ingenieros del mundo están alrededor de compañías como Google, como Facebook, como Twitter. Entonces, en ese sentido no me extraña que tengan intereses diversos y empresas diversas por las que estén apostando. José Luis, ya para ir terminando, ¿no te parecen sujetos apasionantes como personajes de estudio? Esto que estamos hablando, ¿no? De sus capacidades, su talento, su visión. Casi ya te diría, como objeto de estudio. Bueno, Walter Isaacson, que escribió una fantástica biografía de Steve Jobs y precisamente de Da Vinci, está escribiendo la biografía de Elon Musk. Entonces,
Por supuesto que lo son. Yo creo que son los Da Vinci de nuestro tiempo. Los tenemos muy cercanos y los vemos en zapatillas y en ropa informal, y haciendo declaraciones que a veces no están demasiado meditadas, como le suele ocurrir a Elon Musk. Pero desde luego tienen un talento excepcional. Son las personas cuyos ingenios están delimitando los horizontes de nuestra vida personal, familiar, social, profesional, corporativa, incluso política. Son los que están definiendo los perfiles de nuestro mundo y los espaciales, la conquista de Marte, etc., ¿no? Entonces sí me parece que son personajes excepcionales y que, insisto, entender el impacto que sus innovaciones han tenido o están teniendo sobre nuestra cultura es el objeto de este libro, de Culturas Digitales. Intentar pensar qué nos hizo Internet, qué nos hicieron los móviles, qué nos están haciendo las redes sociales en términos de transformación cultural. Me parece que es un reto que sigue abierto, porque esto no ha terminado ni muchísimo menos. Sin duda, José Luis, la verdad es que es un tema muy interesante. Dejamos no solo el link de Culturas Digitales, sino también de los libros que hemos ido mencionando. En un momento como el de hoy, uno se da cuenta de que parece que el destino ha hecho que diferentes estudios de diferentes épocas confluyan y den sentido, ¿no?, a un todo que se explica en décadas de análisis. Bueno, y lo que tenemos por delante yo creo que es igualmente fascinante. Estamos evolucionando a un modelo de interacción inmersiva de 360 grados con el mundo digital, más allá de las pantallas bidimensionales. Este entorno que llamemos metaverso, como le llamemos en el futuro, es en definitiva un nuevo modo de relacionarnos con el mundo digital, con los objetos digitales y con las personas a través de las herramientas digitales. El fenómeno de las criptomonedas, blockchain, que el gran público sigue sin vislumbrar, sin comprender, pero en la medida en que estén transparentemente adoptados en estas nuevas plataformas van a resultar los medios de pago y de transacción más habituales. Vamos a un mundo, yo creo que de transformaciones aceleradas, mucho más aceleradas de las que hemos vivido hasta ahora, sobre las que creo que los usuarios tenemos un rol clave. La apuesta a lo largo del libro por el concepto de la alfabetización digital me parece uno de los elementos centrales de la educación contemporánea. Pues José Luis, por mi parte, me haría mucha ilusión que en unos meses hagamos un segundo episodio, recapitulemos, que nos centremos en el metaverso, a ver si con un poco de suerte hemos podido conocer avances, hemos podido ver qué pasos ha dado Meta, hacia dónde ha tirado la industria y analizar sobre todo dentro de unos meses cómo convive esta realidad paralela que se está empezando a construir con una vuelta más radical a la presencialidad, que todavía estamos un poco en esa fase de transición y será interesante poder analizarlo con un poco de perspectiva. Con todo gusto, cuenta con ello, Javier. Un cordial saludo para ti y para la audiencia de tu programa. Muchas gracias, José Luis.